El campo, el kshetra, es decir, el cuerpo humano, con sus modificaciones: egoísmo, deseo, odio, felicidad, dolor, sentidos, inteligencia. Voy a hacer un comentario sobre los versos 6 y 7 del capítulo 13 del Bhagavad Gita. En el verso tercero de este capítulo, el yoga del campo y del conocedor del campo, ya Krishna nos explicó el Tattva así: tú eres eso, tú eres Dios. En el siguiente, en el 4, procederá brevemente a explicarnos más sobre el cuerpo, el kshetra, su naturaleza y esto es importante, las modificaciones que experimenta. Krishna nos está diciendo, y os leo: escucha brevemente de mí qué es el campo, cuál es su naturaleza, cuáles son sus cambios, de dónde viene, quién es su conocedor y cuáles son sus poderes. Pero antes nos recuerda que, y leo, todo esto ha sido cantado por los grandes rishis de múltiples formas en varios himnos védicos y ha sido especialmente razonado en los Brahma Sutras de Vyasa, con lógica aplastante y evidencia concluyente. Ya en los versos 6 y 7, Krishna nos enumera lo que es el campo, el kshetra, con sus modificaciones. Vamos a verlas. Dice: los 5 grandes elementos, la conciencia del yo, el intelecto y lo inmanifestado, los 10 sentidos, la mente, los 5 objetos de los sentidos, el deseo, el odio, la felicidad, el dolor, el conjunto del cuerpo y los sentidos, la inteligencia y la fortaleza. Esto, dicho brevemente, es el campo junto con sus modificaciones. Vamos a explicar un poquito. ¿Qué son los 5 grandes elementos? Tierra, agua, fuego, aire y éter. ¿Qué son los 10 sentidos, los indriyas? En la filosofía clásica hindú, especialmente en el Sankhya Yoga, se habla de 10 sentidos, los dharma indriyas, que se dividen en los 5 sentidos de la percepción: oído, tacto, vista, gusto y olfato, y en los 5 sentidos de la acción: el habla, la mano, el pie y los órganos reproductores y excretores. Estos sentidos permiten al ser humano experimentar el mundo y actuar sobre él. Como podemos ver, kshetra, el campo, no significa solamente el cuerpo físico. Todo lo que se percibe con nuestra mente también, el drisya también es el campo. Los 5 elementos, la mente, el intelecto, también entran del concepto del campo. Y esto no debemos olvidar cuando estudiamos este capítulo y en general toda la parte del Jnana Yoga, del camino del conocimiento. Fijémonos que la mente está incluida en el campo, por tanto, todas sus modificaciones, tanto las positivas como las negativas, también deben estarlo: deseo, odio, placer, felicidad, dolor, fortaleza. El hombre sabio no debe identificarse con estas modificaciones corporales y mentales. Debe permanecer como kshetra jnana, el conocedor del campo, como el testigo, pero nunca como el hacedor de estos cambios. Así, el jnani alcanza y realiza Atman, el alma inmortal. Recordemos que en los estados más elevados de realización espiritual, del Advaita Vedanta no dual, como el Nirvikalpa Atman o el Nirvikalpa Samadhi, que por cierto Sri Ramakrishna estuvo 6 meses en este estado, tanto el bien como el mal quedan atrás. Para alcanzar este jnana, este conocimiento, hay que discriminar constantemente entre Atman y Ana Atman, lo que no es Atman, entre lo finito y lo infinito, entre lo irreal y lo real. Acordaros del Mantisantra que decía: llévanos de la oscuridad a la luz, llévanos de la inmortalidad a la mortalidad, llévanos de lo irreal a lo real. Por tanto, todo lo que es Anatman o sea, no alma, es Kshetram, el campo, y solo Atman es el conocedor del campo, o Kshetra Jnana. El buscador siempre tiene que llevar a cabo este proceso discriminatorio constantemente hasta que esté firmemente establecido en Atman. Y como siempre decimos, el Jnana Yoga no es un camino sencillo, es seguramente el camino de la alta filosofía, pero y el más difícil de todos los caminos del yoga. Este comentario lo he realizado en base a una traducción que he hecho del Bhagavad Gita. Aquí podéis ver este capítulo de aquí. Cada uno de los versos está en hindi, inglés y español, traducido por mí, pues tiene un amplio comentario sobre cada uno de los slokas de los versos.
Y recordar también que he realizado otra versión del Bhagavad Gita, que es el Gita de acuerdo con Gandhi, lo podéis ver en este libro, un libro amplio, con mucho cariño, y lo podéis encontrar en Amazon. Muchísimas gracias, soy Pedro Nonell. Espero que os haya gustado este vídeo y si os ha gustado, compartirlo, darle un like o comentar lo que queráis. Muchísimas gracias.